Pues buenos días a todos. ¿Está bien, no? Vale. Pues una vez más, feliz día de la resurrección, o como diríamos en inglés, Happy Easter, ¿no? Ese día, claro, siempre causa distintas reacciones, tanto en el mundo secular como en el mundo evangélico, cristiano. Sobre todo quizás en España, donde nos encontramos, claro, una cultura católica romana, en que algunos quizás solo buscan irse entre el mundo evangélico a la playa, quizás para evitar tanto jaleo con las procesiones y todo lo que conlleva estas fechas. Quizás otros especulan de algún origen pagano a todo esto también. Pero nuestra pregunta de esta mañana es: ¿cuál debe ser nuestra reacción ante este día que es celebrado en todo el mundo? ¿No? ¿Cómo debemos celebrar este día con tantas distintas personas? Yo creo que hasta las noticias, la mitad de España está en una cola de procesión, a la otra mitad está en la playa. Pero ¿cómo debemos nosotros, como el pueblo evangélico, responder a este evento, este día? Y para empezar a entender el verdadero significado de este día, tenemos que volver al principio. ¿No? El significado verdadero del día de la resurrección no empieza el primer día de Semana Santa, sino el primer día de todos, el día de la creación. Entonces, veamos otra vez en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y miramos en versículo 53. Y dice la palabra del Señor: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron. El día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En el centro de nuestro texto en esta mañana encontramos que Lucas, al relatar este evento, enfatiza no una, sino dos veces el hecho de que todo esto pasó cuando el día antes del día de reposo judío, que se llamaba, según este texto, el día de la preparación. Y el capítulo acaba con el hecho de que después de todo que habían visto y todo que había pasado el día anterior, al final del versículo 56, el día de reposo descansaron según el mandamiento. No, quizás estás pensando, pero ¿qué tiene que ver todo eso con el día de la resurrección? Pero este mandamiento del día del reposo nos llama a vuelta a qué. Porque el mandamiento, el cuarto mandamiento, tal como estamos hablando de esta mañana, de los mandamientos del corazón de Dios, es que nos llama, de hecho, si vamos a mirar Éxodo, una vez más, Éxodo 20, Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿a qué nos llama este mandamiento? A la misma creación, ¿no? Lo que leemos en Génesis 2. Tal como dice, fueron en 2:1, leemos simplemente los primeros 3 versículos, y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Entonces, vemos a Lucas recordándonos este mandamiento instituido en la creación y de este día santificado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos menciona esto? De hecho, en nuestro texto, en Lucas, vemos el seguimiento de al final del capítulo, al principio del siguiente capítulo, es el mismo párrafo, de hecho, si miramos los originales de los manuscritos. En el siguiente capítulo de Génesis vemos como nosotros, igual después de la creación, ¿no? Vemos como nosotros representados en Adán, como humanidad, dimos la espalda a Dios por completo después de la creación. No estábamos contentos con Dios mismo, digamos, y todo lo que Él mismo nos dio, sino que escogimos todos en Adán la muerte en vez de la vida. Y seguimos escogiendo esa muerte cada día al pecar contra Él, cada uno de nosotros. Porque aparte de Dios solo existe la muerte y las tinieblas, porque solo en Él hay vida y luz. La realidad, por lo tanto, de la muerte en este mundo vino a ser entonces lo que caracterizó no solo toda la humanidad, sino toda la creación. Es lo que leemos en el relato de Génesis. Pero en el mismo capítulo en que Dios declaró nuestra maldición, también declaró nuestra salvación. En Génesis 3:15, como sabemos, hablando a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, volviendo ahora a Lucas, podemos ver este patrón de Dios que en 6 días logró tanto la creación de todo, en Génesis, y en 6 días, durante Semana Santa, digamos, logró la redención de esa misma creación para constituir, según el Nuevo Testamento, una nueva creación. Por eso nos dice el apóstol Pablo que cualquier persona que es en Cristo, nueva criatura es. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es, según las Escrituras, las primicias de esta nueva creación en la que participamos todos los que han puesto su fe en Él desde el principio de la creación. Podemos leer también en 1 Corintios 15, 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, para entender correctamente qué es lo que celebramos hoy, tenemos que considerar no solo una sola semana, sino toda la historia desde la misma creación. No se trata de una sola semana o realmente un solo día. Se trata de una creación a otra, de un Adán a otro, de una creación destinada a la destrucción por nuestro pecado, a una creación nueva destinada a la redención y la resurrección. El mensaje, por lo tanto, de la necesidad de la resurrección ha sido el tema principal de toda la historia y todas las escrituras. Vemos que después de Adán, por medio de Noé, por ejemplo, como Dios destruyó toda criatura y salva una familia sola para apuntar a un futuro en que llegará una destrucción mayor que la de Noé, pero también una redención y salvación infinitamente mayor que la de Noé. Esta luego es prometida en Abraham, claro, en la misma simiente prometida a Adán, iba a venir de Abraham para que no solo una familia, sino para que todo el mundo y toda la creación de nuevo experimente la bendición de su Creador. El pacto después de pacto en nuestras escrituras, Dios iba aclarando la realidad de esta gran promesa de resurrección y redención que Él mismo iba a cumplir. De la misma forma entonces que David usó la misma espada de Goliat para matar a Goliat, el David mayor, Cristo, utilizó la propia espada de la muerte para acabar con la misma muerte. Es lo que vemos en todas las escrituras del principio a fin.
El mensaje del cristianismo en un mundo de muerte es la promesa de vida. El hecho histórico de la resurrección de Cristo, aquel que fue anticipado por todos estos hombres y pactos anteriores, hizo real y verdadero que lo que Dios había prometido ya ha sido cumplido. Esta promesa de la resurrección, por lo tanto, de nuestra salvación, ha sido indudablemente cumplida. Como escribe el pastor Joel Bieke, este hecho es proclamado por la palabra infalible de la palabra de Dios, declarado por ángeles, probado por la tumba vacía y confirmado por testigos presenciales. Esa es la razón por la cual debemos, no solo hoy, sino todos los domingos, celebrar esta gran resurrección. Igual que los apóstoles llamaron el domingo el día del Señor para conmemorar esta realidad. Y por lo tanto, en base a esta nueva creación, celebramos y cumplimos nuestro día de reposo cristiano, no el sábado como antes, con nuestra mirada en la creación, sino que celebramos este día con nuestra mirada puesta en Cristo, que acabó la obra de la nueva creación, conquistado por todos que tengan fe en Él, la misma muerte. Lo que quiero decir con todo esto es que esta realidad está entrelazada en la misma realidad diaria de nuestra comunión juntos como una iglesia. Nuestra perspectiva es totalmente distinta porque es totalmente reubicada por esta nueva realidad, esta nueva creación en que vivimos. Me gusta como dijo otro pastor, Palmer Robertson, que dijo, por lo tanto, es apropiado que el nuevo pacto altere radicalmente la perspectiva del sábado. El creyente actual en Cristo no sigue el patrón sabático del pueblo del antiguo pacto, no trabaja primero 6 días esperando el descanso. Por el contrario, comienza la semana regocijando en el descanso ya logrado por el acontecimiento cósmico de la resurrección de Cristo. Entonces comienza alegremente sus 6 días de trabajo confiado en el éxito por la victoria que Cristo ya ha ganado. Entonces, no podemos limitar el significado de este día de la resurrección a un solo día, sino es como los lentes o gafas en que vemos correctamente tanto todas las escrituras como toda nuestra vida personal, hasta en los detalles más prácticos. Y con esta realidad en mente, me gustaría entonces que veamos en nuestro texto en Lucas la naturaleza de esta resurrección y luego sus implicaciones en nuestras vidas personales. Así que vamos a seguir leyendo desde el versículo 56 del capítulo 23. Lucas 56, versículo 56, del capítulo 23. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieran temor, y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Una de las cosas más importantes que captamos en este relato de Lucas es el hecho, como dice en versículo 3, que no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando usamos estos términos de resurrección de vida o el triunfo sobre la muerte, quizás hay muchas personas que pensarán que estamos utilizando un lenguaje hiperbólico, ¿no? Como si al decir que Cristo ha resucitado, quisiéramos decir que está vivo en nuestros corazones y mentes, en nuestra motivación de una vida como la suya, por ejemplo. Cosas como estamos acostumbrados, por ejemplo, a escuchar en las películas, ¿no? Como un tipo de emocionalismo moderno. Igual cuando muere un famoso artista,
escuchamos frases tal como el hombre ha muerto, pero el artista sigue vivo por sus obras en nuestros corazones. Pero los apóstoles no fueron martirizados porque creyeron que Cristo seguía vivo en sus recuerdos de él. ¿Quién les quería matar por algo así? ¿Y quién moriría por un simple emocionismo o un recuerdo de alguien? Sin embargo, lo que encontramos en todas las escrituras, tal como este pasaje en Lucas, es que fue su mismo cuerpo humano que resucitó. El mismo en que vivió sus 30 años, el mismo que fue colgado a una cruz romana y torturado. Ese cuerpo de Dios, Dios resucitó de entre los muertos gloriosamente. La resurrección corporal de Cristo es no solo la vindicación de todo el que el Señor enseñaba en su ministerio, sino lo que nos enseña la Escritura es la vindicación y evidencia necesaria de que la maldición del pecado ha sido verdaderamente conquistada una vez y para siempre. Cuando Adán pecó y nosotros consecuentemente en él, la muerte física y espiritual ha reinado desde entonces en toda la creación. Ha sido sometido, por lo tanto, esta creación a la muerte. Pablo apropiadamente habla de la muerte como la paga del pecado, ¿no? Tal como cuando tú tienes un salario y recibes la paga por lo que has merecido durante la jornada, de igual manera Dios como juez justo y santo nos da la compensación de nuestros corazones y vidas que diariamente beben del pecado como si fuera agua. Y cuando Cristo resucitó, es decir, corporalmente de la muerte, era la declaración oficial de Dios de que esa paga de muerte eterna ha sido oficialmente pagada por Cristo. En cambio, todos los que confían a través de la fe en Él no reciben esa paga, sino por gracia, ya que reciben la paga que ganó Cristo después de una vida perfecta y justa. Esta es la realidad de la resurrección. Por esta razón esperamos nuestra propia resurrección corporal, tal como todos los que han muerto confiando solamente en Cristo y no en sus propias obras muertas. Las Escrituras enfáticamente proclaman por medio de Pablo, por ejemplo, si Cristo no resucitó de entre los muertos, seguimos en nuestros pecados y condenados tal como todos los demás. Este mensaje fue la culminación de todo lo que Cristo enseñó durante sus 3 años de ministerio. Incluso contó a los discípulos de antemano que todo esto le iba a pasar. Y no es esto también lo que vemos en el texto. Miramos una vez más, empezando en versículo 4 del capítulo 24. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ella que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, le bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Entonces vemos cómo esto fue dicho de antemano por Cristo mismo, y aunque nos puede sorprender la confusión de las mujeres, no vemos tú y yo esta misma realidad de nuestras vidas diariamente. Cuando nos encontramos perdidos, perplejos, quizás con miedo o desesperados, tal como estas mujeres, hemos de volver a este mensaje evangélico y recordar de nuevo lo que Cristo mismo ya nos ha dicho, lo que Cristo mismo ha hecho en la cruz y quién es Él por lo que Él mismo ha declarado ser. Y muchas veces, tal como estas mujeres, hemos escuchado y leído las palabras del Señor muchísimas veces, pero nos encontramos sin entender la relevancia de esa palabra en nuestras vidas. Sin embargo, por la obra del Espíritu en esta palabra, Él puede hacer resplandecer su gloriosa presencia en nuestros corazones. Si volvemos a meditar y recordar esas palabras, que no son palabras cualquiera, sino son verdaderamente palabra de vida eterna. Leemos la Biblia apenas prestando atención, ya que la hemos leído tantas veces, empezamos a distraernos durante una predicación pensando, esto ya sé todo eso, ya no tengo que prestar mucha atención a lo que está diciendo. No, pero esto no es una cuestión de saber
información, sino de meditar en la eterna profundidad de esa realidad de la resurrección, hemos de una y otra vez de exponer nuestras almas, nuestros corazones a esta realidad del Evangelio. Hemos de volver a recordar nuestros corazones cansados y débiles una y otra vez lo que los ángeles recordaron a estas mujeres, hasta que la obra del Espíritu Santo, tus ojos, una vez más, están abiertos para regocijarte en lo que tan rápidamente olvidas o menosprecias. No caigas, por lo tanto, en la tentación de pensar que por haber escuchado esto ya muchísimas veces, que ese mensaje no tiene nada para ti. Hay una gran profundidad en la realidad de esta resurrección y será necesario una eternidad para poder comprenderla suficientemente. Cada ansiedad, cada preocupación que tienes encuentra, hermanos, su alivio en la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor. No hay enemigo tuyo más grande que tu propio pecado. Por lo tanto, no hay peligro más grave que tu propia muerte. Y Cristo ha conquistado y trae alivio y salvación a estas cosas, cuanto más de las cosas pequeñas por las cuales nos preocupamos en el día a día. Esto experimentaron mejor que nadie, claro, los mismos discípulos después de la muerte de Cristo. Eran las personas más cercanas a nuestro Señor durante estos 3 años de ministerio. Escucharon todas las parábolas y todas las enseñanzas del Señor y hasta incluso recibieron mensajes y enseñanzas personales y luego interpretadas por Él mismo. Todas las cuales apuntaban, claro, a su propia resurrección e incluso, como vimos antes, les había avisado varias veces que todo que le iba a ocurrir era necesario. Y también les dijo que iba a resucitar al 3er día. Sin embargo, ellos, al haber sufrido la pérdida de toda credibilidad social, recurrieron a esconderse de la vida pública, seguramente pensando que los líderes religiosos también buscarían matarles igual que asesinaron por mano de los crueles romanos a su maestro. Y cuando llega el momento predicho por Cristo, que era, como hemos visto, la verificación de todo lo que Él enseñó, que Él realmente es Dios, ¿qué hacen ellos en ese momento culminante? Están totalmente confundidos, desilusionados y desparcidos. Y esto nos explica lo que vemos en nuestro texto al ver la reacción de su propia incredulidad de ellos al escuchar las palabras de las mujeres. Versículo 9 en Lucas. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuántas veces profesamos creer en la soberanía de nuestro Señor y la realidad de su Evangelio? Sin embargo, cuando nos toca pasar por algo oscuro o algo muy distinto a lo que nos habríamos imaginado, muy pronto perdemos por completo la esperanza y rápidamente nos desesperamos, tal como estos apóstoles. Nosotros dudamos de Dios aun cuando más está obrando a nuestro favor, solo porque no entendemos exactamente lo que está pasando. No tal como el pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto y se gozan al ver Dios obrar tan poderosamente a favor de ellos con todas las plagas contra los egipcios, y después de ver con sus propios ojos todo esto, y Dios endurece una vez más el corazón de Faraón para mostrar aún más su gloria y aún más su gran amor hacia ellos, en traer justicia a los egipcios para que al perseguir a Israel sean destruidos por el mismo mar rojo que cruzan ellos. Sin embargo, cuando los israelitas ven a los egipcios acercándose aún después de presenciar su gran poder en Egipto, ¿qué hacen? Se quejan, se enfadan, entran en un pánico. Y ahora encontramos a los discípulos en esta misma situación. Vieron obras increíbles por la mano del Señor. Sin embargo, en el momento en que Dios está obrando su propia salvación,
se convierten en incrédulos. El éxodo de Egipto, del pueblo de Dios, pasó a prefigurar un éxodo muchísimo mayor de una esclavitud eternamente peor de lo que experimentaron en Egipto. Nuestra esclavitud no es la de Egipto, sino la de nuestro propio corazón pecaminoso y de la muerte eterna. Y tú y yo, por la resurrección, podemos estar seguros de que Dios ha provisto nuestro éxodo espiritual con todo esto. Pero cuando más desesperado parecía nuestra situación, Dios ya estaba obrando para traer victoria a su pueblo de una manera que nadie pudiera haberlo imaginado. Este gran éxodo es lo que celebramos hoy. Y todos los domingos, esta es la historia, por lo tanto, del día de la resurrección. El momento más oscuro de la humanidad dio paso al día más gloriosamente brillante de toda la eternidad. Vemos una y otra vez esta realidad de Dios, obrando la salvación de su pueblo, a pesar de que su pueblo está en el mismo momento negándole a Él. Y uno de los mejores ejemplos de esto es la triple negación del apóstol Pedro, quien es mencionado aquí al final de esta sección en Lucas 24. Leemos en versículo 11, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Pedro en ese momento había negado a Cristo no una, sino 3 veces. La persona que unas horas antes de eso juró seguir a Cristo hasta la muerte, sin embargo, aunque le prometió seguirle hasta la muerte, unos momentos después, por ser desafiado no por las autoridades, sino por una mera criada y 2 extranjeros más, niega con otro juramento que ni conoce al hombre. Y todos nosotros ahora nos encontramos en el mismo lugar de Pedro. Hemos negado a Cristo no 3, sino un sinfín de veces realmente, con nuestras palabras, pensamientos, acciones. Estamos todos en esta mañana, tal como Pedro, delante la realidad innegable de la tumba vacía. ¿Cómo responderás tú a ella? ¿Seguirás poniendo la misericordia del Señor a prueba con el resultado de tu propia y justa condenación? ¿O te aferrarás a la vida de su resurrección por confiar en Cristo para perdonarte de tus pecados, con el resultado de experimentar su muerte como tu muerte y su resurrección que también será la tuya? En el caso de Pedro, él tuvo la oportunidad de ver a su Señor resucitado. Y además no solo recibió perdón por su negación y traición, sino que también terminó su vida audazmente proclamando la resurrección de su Señor y el arrepiento para vida hasta su último aliento. Y si ya eres cristiano o si no lo eres, tienes que responder de un modo u otro a la tumba vacía, con una adoración y gozo una vez más profunda, una primera confesión de arrepentimiento o una paga de muerte pendiente de pagar por toda la eternidad. La triste realidad, hermanos, es que todos aquí experimentaremos la muerte. ¿Qué es lo que estarán pensando los que asistan a tu funeral? Que tenías la inamovible esperanza que por la tumba vacía de tu Señor, tu tumba también será vacía en el último día. Que sea así para todos los que están aquí en esta mañana, para que la gloria de aquel que es primero y el último, el que vivió y estuvo muerto, mas aquí vive por los siglos de los siglos. Amén.